Ya, estoy grabando. La pregunta es la siguiente: ¿por qué este gobierno se ha encargado de reivindicar la figura de Allende cuando es sabido que el gobierno de Allende, el gobierno de la Unidad Popular, es el peor gobierno de la historia chilena? Hay varias razones. Hay varias razones que se van a entrelazar y que va a ser solo una. Primero que todo, tenemos que entender que el marxismo nunca es para los pobres, en beneficio de los pobres. El marxismo siempre ha sido liderado por intelectuales. Eso tenemos que entender como número uno. El marxismo es dirigido por intelectuales. La casta, un grupo mínimo determinado, decide los lineamientos del resto de la masa ignorante. Entonces tenemos que entender que el marxismo, que tiene la desfachatez de decidir cómo dirigir y gobernar la ciudadanía. Entonces tenemos que entender eso como número uno. El marxismo, los gobiernos marxistas, con Lenin, Stanley, Mussolini, eran intelectuales que nos decían cómo es que nosotros debíamos ser gobernados. Por eso tú te vas a encontrar en la actualidad con la gente de izquierda que se creen superior intelectualmente. De hecho, la gente que no es de izquierda es tildada como ignorante. Según las nuevas tendencias políticas, debido a este progresismo cultural y las nuevas discusiones en la esfera pública, como el animalismo, el ambientalismo, los movimientos LGTB, que son parte de la discusión en los campos de universidad. Entonces, que la izquierda ha tomado mucha popularidad en sectores acomodados, en sectores ABC1 urbanos. De hecho, estos últimos años, hijos de empresarios son los que simpatizan como en una moda a todo este izquierdismo progresista. Sabemos que el marxismo histórico va tomando nuevas luchas de clase. Ya ahora la discusión, la bandera de la izquierda ya no es la clase social, porque la desigualdad ha ido acabando, ya no se puede hablar de desigualdad. Entonces ahora la lucha de clase es étnica, indígena. Ahora la lucha de clase es a través de grupos minorías que se quieren imponer y que buscan financiamiento público. Entonces tenemos que entender que la izquierda es dirigida por intelectuales y por familias y sector, y son defendidas estas ideas por familias acomodadas a ABC1. En cambio, la gente pobre no tiene tiempo para esas cosas. La gente pobre necesita generar recursos para alimentar su casa, alimentar a su familia, a sus hijos. Entonces la gente pobre no tiene tiempo para discutir estos asuntos. Entonces, por eso, frente a las nuevas tendencias políticas, es la gente pobre hoy en día que se inclina a ideas de derecha, porque saben que los ingresos que podían adquirir vienen a través del sector privado y no a través del Estado. Entonces, eso es como punto como manera de introducción, porque este gobierno insiste en reivindicar la figura de Allende. Entonces, como manera de introducción, tenemos que entender que el marxismo es dirigido por intelectuales y que no le interesa la gente pobre, sino que los utilizan,
los instrumentalizan a la gente pobre, a la gente ignorante, gente de escasos recursos, gente analfabeta. Entonces, les interesan los pobres, pero para crear más pobreza y para utilizarlos. De hecho, se filtró un video recientemente en que ven una amenaza a la gente que surge a la clase media, porque posteriormente la gente deja de creer en ellos. Entonces, se filtró un video hace poco en redes sociales en donde decían que su amenaza era la clase media, porque después la gente se volvía de derecha. Entonces, eso como punto número uno. Como punto número dos, este gobierno, el gobierno de Boric, simpatiza con el gobierno de Allende y con la figura de Allende, un buenismo, y pobrecito se mató, o están discutiendo, están planteando que incluso ni siquiera se mató, que lo mataron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué simpatiza este gobierno con el gobierno popular? Porque tenemos que entender que todos estos muchachos, bueno, y en el punto uno que estamos siendo dirigidos por intelectuales y por ABC1, eso lo ha dejado saber hasta Jackson. Jackson, cuando habla de una superioridad moral, o sea, ese es el punto. Ellos son los iluminados y la masa ignorante debe sujetarse a ellos, porque ellos saben que a través de una economía intervencionista sabrían mejor qué es lo que ellos quieren para la ciudadanía. Entonces, ese es el punto uno. El punto número dos es que este gobierno simpatiza con las ideas de izquierda, porque tenemos que saber que Boric y toda esta gente se han declarado marxistas. Boric en varias ocasiones, en varias oportunidades, en programas radiales, él se ha declarado: yo soy marxista. En Londres, en España, en una entrevista para la CNN, dijo que él no creía que el capitalismo era la manera vial para que Chile tenga su economía. El sistema económico que domine Chile no creo que sea el capitalismo, lo dijo en Londres. Entonces, son marxistas. Ellos creen entonces en una economía intervencionista a través del Estado. Entonces el Estado debe capturar las grandes empresas. Entonces, por eso reivindican la figura de Allende, porque son sus postulados, son sus ideas, son su escuela económica. Entonces, para ellos, Allende es su máximo referente, en esta revolución anticapitalista. Esto nos lleva también a una idea anexa: ¿por qué denostan tanto la figura de Pinochet? La figura de Pinochet, dejando a un lado los pecados individuales que podían haber cometido algunos soldados, en haber dado muerte a algunos comunistas en el periodo militar. ¿Por qué se denota tanto la figura de Pinochet? No es precisamente porque si Pinochet realmente hubiese sido un monstruo, realmente como lo quiere hacer creer la izquierda chilena, yo creo que no había una discusión y la ciudadanía no estaría dividida con respecto a esta discusión sobre Allende Pinochet. Es precisamente porque Pinochet tiene una adherencia popular y porque Pinochet es defendido por la ciudadanía, y es porque la ciudadanía admite de que hizo muchas cosas buenas, sobre todo el fenómeno
económico, en donde se despega el progreso económico en Chile como ningún país de América Latina y se combate la pobreza a pasos agigantados como ningún país de América Latina, es que por eso se denota la figura de Pinochet, porque Pinochet hizo muchas cosas buenas y tiene una adhesión y es muy popular, sobre todo en las clases medias pobres, porque ven que Pinochet creó instituciones fuertes. Con la Constitución del 80 se crea un modelo económico en donde surge la clase media. Si la clase media no existía antes, en el periodo popular de Allende, el 60-70% de la población vivía en campamentos. Si la clase media no existía en Chile antes. Esto vino como surgimiento del capitalismo y del libre mercado, porque capitalismo, la palabra capitalismo tiene una carga negativa. Esto lo va a inventar Karl Marx en su libro Capital. Entonces, hablamos de libre emprendimiento, hablamos de libre mercado, incentivos del sector empresarial, libre emprendimiento, en donde las personas logran surgir. Hola, vecina. Entonces, por eso se denota tanto la figura de Pinochet, porque Pinochet es muy defendido. Entonces, por eso esta disputa, esta discusión en la esfera pública, y por eso, como una manera salvaje, bombardean estas consignas a favor de Allende, porque Pinochet es muy defendido, incluso en barrios populares. Y como punto número 3, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué este gobierno se encarga de reivindicar la figura de Allende? Como punto número 3, hay que entender la mentalidad marxista, hay que entender la mentalidad del comunista. El gobierno popular, el gobierno militar es la culminación última y es el punto máximo que el marxista pudiera desear, que es la captura del poder total. Por eso se han encargado de reivindicar la figura de Allende, porque el marxismo, la izquierda aquí en Chile, nunca en su vida, porque antes del experimento marxista con Allende, Chile fue 150 años antes, siempre ha sido liberal. La Constitución del 25, antes de la 80, fue escrita por liberales. Y la Constitución del 1800 en Chile también fue escrita por liberales. Y cuando Chile logra su independencia en el 1800, todo esto fue comandado por liberales. Chile siempre ha sido liberal. Siempre Chile, desde su inicio, desde su república, Chile siempre ha sido liberal. Entonces, el único intento real, casi tangible, de que el marxismo se acercara al poder en Chile, fue con Allende. Por eso Allende es tan reivindicado, y aquí llego al clímax de esta transmisión. Por eso se reivindica tanto la figura de Allende, porque con Allende es el acercamiento real al poder. Estaban a un momento de la captura total, del Estado, de crear una revolución que esta venía siendo financiada por la KGB, por los rusos, por la Unión Soviética, adoctrinada con Fidel Castro,
en donde todos sabemos lo que pasó en este periodo popular con Allende, en donde estaban trayendo armamento militar, en donde la unidad popular era un ejército militar paralelo, ilegal, en donde los tipos estaban siendo adiestrados militarmente en este adoctrinamiento castrista-leninista. Por eso, y el financiamiento de la Unión Soviética, por eso se reivindica tanto la figura de Allende, no en un buenismo porque él haya sido una santa paloma, sino precisamente porque estaban en un intento, fue el único intento real, cercano, de la captura del poder total, y por eso odian tanto. Después tú puedes enumerar un montón de cosas buenas que pudo haber hecho el periodo militar, pero por el puro hecho de que Pinochet se convirtió en la máxima autoridad, es que lo odian tanto. Porque se ha convertido el general se ha convertido en la excelencia, como era nombrado. Entonces aquí vemos una envidia brutal de la izquierda chilena con Pinochet, en donde el periodo militar alcanzó ese nivel, una captura total del sector de estatizar las grandes empresas. Todos sabemos todo lo que intentó el primer año. Allende estatizó el 80% del sector privado, estatizó la banca, hizo la reforma agraria, que es lo que generó el desabastecimiento en Chile, donde no habían alimentos, no había harina, no había gas, no había nada. Porque la UPE no supo qué hacer con las empresas, donde estatizaron las grandes empresas y no supieron qué hacer con ellas. Por eso el desabastecimiento. Vino el paro de camiones, entonces se creó un cuello de botella, fue un desastre. Entonces, porque el experimento marxista había llegado a su cúlmine de implantarse y que se haya podido lograr a cabalidad hasta llegar hasta que la revolución castrista se compenetrara a tal punto en Chile que no es interrumpida por este pronunciamiento militar. Chile hubiese sido una extensión de Cuba. Y como han manifestado algunos ex militantes del MIR, del GAP y de la UP, que Chile hubiese sido peor que Venezuela. Entonces por eso se reivindica tanto la figura de Allende, porque era el momento, entonces por eso se quiere reivindicar la figura de Allende, porque es defendido, porque fue interrumpido esta revolución, este experimento marxista. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para que la ciudadanía no se engañe, la población no se engañe. No es que Allende haya sido una santa paloma y que no violentó derechos humanos ni quebrantó la Constitución. Hizo todo eso y la izquierda lo sabe, pero con Allende pudieron, y ese es el lamento de la izquierda, pudieron con Allende haber llegado al poder máximo aquí en Chile. Por eso es defendido, por eso es reivindicado, porque es el máximo referente para la izquierda chilena de implantar este experimento marxista acá en Chile. Así que hoy es 11 de septiembre, se conmemoran los 50 años, mientras el gobierno de Boric está celebrando
está celebrando la figura de Allende, el chileno promedio, el chileno que trabaja, el chileno común y corriente, celebra 50 años de libertad, de libre emprendimiento, libertad de mercado y libertad de la ciudadanía de decidir lo que quiera con su vida y tener la libertad de que no le coarten su voluntad, la libertad de poder ir a comprarse lo que quiera, ir a un mall y que no haya control, ni racionamiento, ni una economía interventora por el Estado. Así que por eso, mientras que el gobierno está celebrando la figura de Allende, el chileno promedio, común y corriente, que trabaja de común, está celebrando 50 años de libertad.